Vamos a continuar, ¿ya? Siguiente. Ya, miren, esto ya ustedes lo saben muy bien, ¿no? O sea, si nosotros tenemos un buen flujo pulmonar y tenemos una vía de conducción adecuada, ¿no? Vamos a tener pues un buen intercambio gaseoso, ¿ya? Ahora, miren, si nosotros tenemos una vía de conducción, o mejor dicho, vamos a ver que las vías de conducción modifican las presiones de los gases atmosféricos. ¿Ya? Ya ustedes han visto que por el tema del vapor de agua, ¿ya? Pero miren cómo el intercambio gaseoso siempre va a respetar la famosa ley de Higgs, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿ya? En la clase virtual. Solamente recordarles cómo es la presión de oxígeno atmosférico, cómo es la presión de CO2, cómo es la presión de oxígeno y de CO2 a nivel de las vías de conducción y cómo es que a nivel alveolar se modifican esta presión de oxígeno como el CO2, ¿no? ¿Y gracias a qué? A dos factores, uno a la ventilación alveolar y otro al intercambio gaseoso, ¿ya? Y para que haya buen intercambio gaseoso ya saben que debe haber una correcta ventilación, perfusión, ¿ya? Recordarles además que en la vena la presión de oxígeno llega con 40, la presión de oxígeno sí llega con 40 y la de CO2 con 46, ¿ya? Con 46. En el alveolo tenemos estos valores, ¿ya? Acá se produce el intercambio gaseoso. Aquí el flujo va a ser mayor cuando mayor sea la gradiente, es decir, si el oxígeno acá llega en 40 y en el alveolo está en 100, obviamente con mayor proporción el flujo va a ser del alveolo al vaso y al revés también con el CO2. Lo cierto es que acá se equilibra y finalmente la presión arterial de oxígeno sale con 100 y la del CO2 sale con 40, ¿no? Esto ya es a nivel de la vena pulmonar, ¿ya? La vena pulmonar. Siguiente. Ya, esto es importante. Acá vamos a tener una ventilación, perfusión normal y acá vamos a tener una vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Qué va a suceder? Miren. Aquí, por ejemplo, tenemos un alveolo, ¿no? B1 y otro alveolo B2. Vamos a tener que en el alveolo B1 vamos a tener una ventilación de 2.5 y una perfusión también de 2.5. Finalmente el coeficiente va a ser 1. Y en este alveolo 2 vamos a tener lo mismo. Es decir, aquí todo está ok. Hay buena ventilación y buena perfusión. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar cuando hay, por ejemplo, una vasoconstricción pulmonar hipóxica? Por ejemplo, ¿qué sucedería si es que una persona tuviera, acá tenemos para empezar, un alveolo 1 y un alveolo 2? ¿El alveolo 2 está alterado o está normal? Normal, muy bien. ¿Y el alveolo 1? Alterado por, ya miren, un cuerpo extraño, una vasoconstricción bronquial o un tapón mucoso, lo que sea. Lo cierto está en que aquí la ventilación está alterada, ¿ya? Entonces vamos a tener, miren, una ventilación en 0 y una perfusión también en 1, o sea, disminuido. ¿Y por qué hay esta disminución? Miren, normalmente, cuando hay baja oxigenación en la circulación periférica, en los capilares periféricos, vamos a suponer que el oxígeno baja, ¿ya? Hay hipoxemia o hipoxia tisular. ¿Qué cosa hace los vasos sanguíneos para que ese poco oxígeno trate de llegar de la manera más eficiente posible a los tejidos? Vasoconstricción, o sea, le cierras el caño. Vasodilatación, para que entre, ¿no? Abras el caño y entre ese poco oxígeno lo más que pueda al tejido. Eso ocurre a nivel periférico, pero a nivel pulmonar sucede lo contrario. Cuando tenemos una hipoxia alveolar, como en este caso tenemos una hipoxia alveolar, ¿sí o no? Sí.
entonces sucede lo contrario. En vez de haber vasodilatación, va a haber vasoconstricción. Por eso que miren este vaso, se ha reducido. Y tal es así que su perfusión acá es 1 ya. 1. Pero todo tiene un propósito en esta vida. Y los pulmones no están exentos a eso. ¿Cuál es ese propósito? Miren, ¿no? Miren. ¿Qué pasa? Hay vasoconstricción, ¿no? Vasoconstricción para redistribuir el flujo. Miren cómo acá el flujo está más gordito, ¿sí o no? Tal es así que la perfusión subió a 4 acá está en 4, ya no está en 2,5. Miren, está en 4, ¿me ven? En 4, ¿cierto? Acá en cuánto estaba, en 2,5, y acá en cuánto está, o sea, quiere decir que subió, permitió que haya una buena perfusión para que vaya a alveolos bien ventilados, ¿no? Y de esa manera trate de compensar. Miren, acá la saturación es 98%, pero acá, si no fuera porque hubo vasoconstricción y mejoró acá el intercambio gaseoso, esto llegó a 93, si no estaría en 70, 80, ¿ya? Por eso, de alguna manera compensó, ¿ya? De alguna manera compensó. Si no, esto estaría por 85, por ahí. ¿Ok? ¿Se entendió eso? Ok, siguiente, por favor. Fines. Ya, miren, a ver, simplemente acá hacerles un recordado, ¿no? De que el carbohidrato, la proteína, las grasas, durante la digestión, para que se absorban, tiene que transformarse a su mínima expresión, entre comillas, ¿no? En forma de los azúcares en forma de glucosa, las proteínas en forma de aminoácidos y las grasas en forma de ácidos grasos más glicerol, para obtener energía, ¿no? Mediante el catabolismo. Y de esa forma, estos 3 productos van a tener una vía en común, que es el ciclo del acetilcoenzima, para que entre al famoso ciclo de Krebs, ¿no? En las mitocondrias, ¿no? Y formar finalmente ATP. Pero ¿qué vamos a formar también? Es CO2, ¿no? O sea, este CO2 se va a liberar de las células y se van a ir al intersticio y luego al capilar, ¿no? Para que regrese al corazón derecho con una presión venosa de CO2 de 45 milímetros de mercurio. Ok, siguiente, por favor. Ya. Estamos haciendo ya la clase de transporte prácticamente, ¿ya? La clase de intercambio gaseoso no se refiere al intercambio gaseoso que vamos a encontrar entre el alveolo y el capilar. Bueno, en cierta forma sí, ¿no? Pero también se va a referir a los tejidos, ¿ya? Entonces, prácticamente estamos viendo acá lo que es transporte y lo que es captación de oxígeno por la hemoglobina y captación del CO2 en los tejidos, ¿no? También por la hemoglobina, etc. ¿Ya? Esa es la parte de la que estamos haciendo ahora, chicos. Por eso, ojo, pestaña, etc. ¿Ya? Entonces, este CO2, tan pronto llega al espacio intravascular, va a seguir 3 pasos. ¿Ya? Va a seguir 3 pasos. Un primer paso es que se va a transportar de manera libre, un 7%. ¿Ya? Un 7% de forma libre. Este 0,3 hubo un error ahí, así que táchenlo, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Un 7% se va a transformar en forma libre, ¿ya? Disuelto en el plasma. ¿Ya? Un 23% se va a transformar, se va a transportar, ¿no? Junto a los eritrocitos, ¿ya? Y va a formar una asociación que se llama carboxihemoglobina, ¿ya? Y esto va a ser un 23%. Y un 70% va a estar dado básicamente en forma de bicarbonato, ¿ya? Miren, acá se puede expresar mejor. Aquí se puede expresar mejor. El CO2 sale de la célula al intersticio y luego a un 7% al plasma y el resto, un 93%, va a entrar aquí. De los cuales un 23% se va a unir, este CO2 se va a unir a la hemoglobina, formando este complejo carboxihemoglobina. Y un 70% se va a unir al agua, ¿no? Gracias a la enzima anhidrasa carbónica para formar ¿qué cosa? Ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en ion bicarbonato con hidrogenio
¿Y qué va a pasar con estos productos? El hidrógeno se va a juntar con la hemoglobina y se va a guardar ahí. Pero el bicarbonato se va a intercambiar con el cloro. Es decir, el bicarbonato sale al plasma y el cloro ingresa. Hay un intercambio, ¿no? Un intercambio. Entonces aquí tenemos justamente la proporción. Miren, CO2 disuelto en plasma 7%, unida en hemoglobina 23% y en forma de bicarbonato 70%. ¿Ya? ¿Quedó claro? Siguiente, por favor. Ya. Ahora, vamos a ver este 70% que va a estar en forma de bicarbonato, ¿no? Entonces, dentro de este bicarbonato va a estar el CO2, ¿no? Que va a transportar el 70%, ¿no? Mediante el ácido carbónico, ¿no? Que luego se va a disociar en ion bicarbonato e hidrogenión. Como les mencioné, el hidrogenión se une a la hemoglobina y el bicarbonato se intercambia con el cloro, ¿no? Y va a estar disuelto en sangre, ¿no? Como estamos viendo acá. Nuevamente, el CO2 disuelto en plasma, acá le han puesto 10%, lo han redondeado, pero es en realidad el 7%. El 23%, acá le han puesto 20%, pero lo han redondeado, ¿no? Pero el 23% va unido con la hemoglobina para formar el carbamino hemoglobina. Y el 70% va a repartirse de esta forma, que este CO2 se une con el agua, forma el ácido carbónico. Gracias a la anhidrasa carbónica, este ácido carbónico se disocia en ion bicarbonato e hidrogenión, ¿no? Este hidrogenión se combina con la hemoglobina y este bicarbonato se intercambia con el cloro, ¿no? Se cambia con el cloro. Siguiente. Aquí vamos a tener justamente el caso anterior, donde el CO2 se unía a la hemoglobina en un 23% y formaba la carboxihemoglobina, ¿no? Como ustedes están viendo, esta hemoglobina tiene 4 cadenas de globina, 2 alfa, 2 beta. Tenemos su grupo M, ¿no? Con su hierro ahí, ¿no? Justamente es ahí donde se va a juntar con el CO2, ¿ya? Y miren, esta unión del CO2 con la hemoglobina se va a dar gracias al efecto Bohr. ¿Y qué dice el efecto Bohr? ¿Qué dice el efecto Bohr? Que a menor pH, ¿no? A menor pH, a mayor temperatura y a mayor CO2, tal como ocurre en los tejidos, y a mayor aumento del dosis de glifosfosilicato, ¿qué dice el efecto Bohr? ¿No? Que a menor pH se pierde la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Miren quiénes van a entrar, chicos. Después se pregunta por qué salen al lado. Ya lo dejo a conciencia de ustedes. ¿Ya? Entonces, miren. Entonces, eso dice el efecto Bohr, que a menor pH la afinidad del oxígeno por la hemoglobina se pierde. Por eso que hay una desviación hacia la derecha. Eso sucede a nivel de los tejidos, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel de los tejidos yo necesito que ese oxígeno se desprenda de mi hemoglobina para ser entregado a los tejidos. Y necesito que este CO2 se una en la hemoglobina para ser transportado hacia los alveolos, ¿no? Entonces, por eso se da el efecto Bohr, ¿no? Y eso es un 23%. Ok, siguiente, por favor. ¿Cuántas faltan, no? También estoy cansado. ¿Cuántas? 7. Bueno, pero quítale grasas al final. Ya, okay. Ya listo. Vamos a continuar. Entonces vamos a ver el intercambio gaseoso, ¿ya? Miren, esto es un repaso. Recordaron, la sangre venosa de la arteria pulmonar tiene una presión arterial de oxígeno de 40 y una presión arterial de CO2 de 45, ¿no? Mientras que en el alveolo, mira, ahora ya le ponen 105 y el alveolar de CO2 40, ¿ya? Ok. Miren, acá va a ocurrir una gradiente, ¿ya? Y esa gradiente va a hacer que los gases se difundan de esa manera, como les digo, ¿no?
obedeciendo a esta gradiente, es decir, el oxígeno del alveolo al capilar y el CO2 del capilar al alveolo, ¿ya? Y miren, esto que está acá está graficado en esta gráfica. Acá tenemos la presión de CO2 sanguíneo, que es 45 con el que llega, ¿no? Presión de CO2 45 con el que llega, se produce el intercambio gaseoso, ¿no? Y este 45 va disminuyendo hasta equilibrarse con el alveolo y sale como 40, ¿ya? Acá, este es el extremo arterial pulmonar que llega al CO2 con 45 y cómo va ingresando al alveolo, ¿no? Va ingresando al alveolo y se equilibra y llega a salir ya en el extremo venoso con 40. Pregunta, en la vena pulmonar, ¿cuánto es la presión de CO2? ¿Qué dicen? En la vena pulmonar, ¿cuánto es la presión de CO2? Miren ahí, miren. O sea, si esa pregunta fuera del examen ya estarían perdidos. ¿Cuánto sería? Mírenlo. Ustedes no son tan visuales, ¿no? Miren, ahí está la gráfica. 40, Ginés tiene razón, 40. ¿Te diste cuenta? Pero, ya, voy a explicar, pero no pesan bien. Ya, miren. ¿Con cuánto llega en el extremo arterial del CO2? 45. ¿Y en el alveolo cuánto hay? 40. ¿De dónde está el flujo? Del capilar al alveolo. Entonces va entregando hasta llegar a un equilibrio. ¿Y con cuánto sale? Con 40. Este extremo venoso, ¿es la vena pulmonar o no? ¿Ya ves? Pues, listo. Acá también esta gráfica. Llega con 45, acá se va dando el intercambio, hasta equilibrarse y sale con 40. ¿Se entendió? Ok. Siguiente. Ahora vamos ya con el oxígeno. Ya vimos con el CO2, ahora vamos con el oxígeno. El oxígeno difunde desde el alveolo a los capilares pulmonares, ¿no? Gracias al gradiente, eso ya les mencioné. Difunde hasta que las presiones parciales se encuentren en el equilibrio de 104. Miren, ¿cuánto era la presión de oxígeno en el extremo arterial? 40. ¿Cuánto era en el alveolo? 104, ¿no? O sea, en realidad aquí era menos, ¿no? Era menos. Y era más, ¿no? 159. Pero como el oxígeno va ingresando, ¿no? Hasta agarrar un equilibrio y queda ¿en cuánto queda? 104. ¿No? La pregunta es, ¿con cuánto de oxígeno? ¿Con cuánto de presión de oxígeno llegan a los alveolos de la zona de conducción del oxígeno? O sea, ¿con qué presión llega el oxígeno desde la zona de conducción al alveolo? 150 o 149. Ya, pero como se da el intercambio, ¿en cuánto queda? En 104. En 104. Ya, chicos, miren, no pretendan que con la clase de hoy sepan esto simplemente es un aperitivo. Necesariamente tienen que complementarlo. Chicos, necesariamente. ¿Ya? Y utilicen la IA. Yo estoy aprendiendo muchísimo con la IA, o sea, te da bien digerido, inclusive te pregunta, ¿quieres que quieren que, digamos, te lo grafique, que te hagan un cuadro sinóptico? Es muy buena esa herramienta. Ya, ok, entonces miren, llega, ¿no? Y acá tenemos la gráfica, miren. Acá tenemos la gráfica. ¿Con cuánto llega? Con 40. Se da el intercambio gaseoso, va subiendo y termina en 104, ¿no? 104. Siguiente, por favor. Acá vamos a parar un minuto, ¿verdad? Porque vamos a ver el otro efecto Hallman, que es importante. Ya vimos el efecto Bohr, ahora vamos a ver el efecto Hallman, que es importante.
Creo que esto acaba ya en 5 minutos la clase. Ese ¿Ah? laboratorio nos piden en 5 minutos. ¿Así? ¿Qué hora es ahorita exacto? 11 y 9. Ya, chicas, vayan, nos estamos quedando en el efecto Halley, ¿ya? Ya no voy a repetir la misma forma.